Amigos, ¿qué tal? Hoy es 06 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. La U, no habrá transfugismo ni liquidación del partido. Aunque se ha planteado la posibilidad de impulsar una reforma de transfugismo que les permita a varios congresistas de la U irse para otros partidos, las directivas de esa colectividad aseguran que dicha propuesta nació muerta. Pese a la crisis interna que los embarga, el director del partido, Armando Benedetti, desestimó un proyecto de esta naturaleza que debilitaría las bancadas y descartó la posibilidad de una desaparición de la U. Comillas, por ciertas publicaciones hablé con la mayoría de congresistas del partido de la U. Conclusión, el partido no se liquida y seremos la primera fuerza otra vez, cierra comillas, señaló Benedetti. Comillas, igualmente, informaciones que buscaban debilitar a la U han logrado despertar el coraje de cada uno de sus congresistas, añadió. Algunos legisladores respaldaron los anuncios de la directiva frente al futuro del Partido de la Unidad Nacional. El senador Roy Barrera dijo que resulta curioso que prediquen esa tesis del partido más grande y fuerte de Colombia. Nada de eso va a ocurrir, no habrá liquidación, ni desaparición, ni transfugismo. Hemos ganado todas las elecciones parlamentarias y presidenciales en los últimos 10 años y lo volveremos a hacer. La U ha sido el único partido que en línea recta ha hecho el recorrido correcto desde la seguridad a la paz y desde la paz a la construcción de un nuevo país más justo, seguro e incluyente, cierra comillas, añade Roy Barreras. Hay que decir que una reforma constitucional de transfugismo como la que propone la senadora Sandra Villadiego sería inviable política y jurídicamente porque el cronograma no permite que pueda estar lista antes de marzo de 2018, cuando se llevarán a cabo las elecciones. Lo que sí pelearán algunos partidos como Opción Ciudadana es la posibilidad de incluir esta propuesta en la reforma electoral que se discutirá después del 20 de julio y que será tramitada por vía fast track. En temas políticos presentamos el informe del director. No hay nada perfecto. A veces hay que acudir a la frase, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen, direccionándola a no saben lo que dicen, aunque el propósito sí está claro, hacer oposición venteada y sin tapujos para mostrarse ante la sociedad y el mundo en general como depositarios de la verdad revelada. Es que las cosas son buenas, ciertas, y no hay otras si las hago yo, pero si eso mismo lo hace otro o el vecino, entonces está mal hecha, y le cabe toda clase de críticas y comentarios adversos, lapidarios y condenables. En estos temas del gobierno y la oposición sucede exactamente lo mismo. Se ha demostrado hasta la saciedad que cosas que hizo el gobierno anterior y de alguna manera se repiten en el actual son malas, están mal hechas, carecen de todo, hasta de la simple y sana lógica. Lo estamos viendo con la Jurisdicción Especial para la Paz, surgida y convenida entre las partes en la mesa de negociación de La Habana, que se encargará de juzgar a los guerrilleros, a los agentes del Estado y a terceros que hayan tenido participación clave en el conflicto. Esta se encuentra a estudio de la Corte Constitucional, que en las dos audiencias públicas previstas deberá decidir acerca de la exequibilidad de la JEP. Desde luego que en principio escuchó posiciones que en general coinciden en que el mecanismo de justicia transicional se ajusta a los preceptos constitucionales y en consecuencia su esencia debe ser protegida, sin cambios. Sin embargo, los intervinientes en el debate plantearon la necesidad de realizar cambios que, de ser aceptados, anticipan momentos difíciles con las FARC que van a exigir el fiel cumplimiento de lo acordado sin saber cuál será la reacción final, porque los acuerdos suscritos quedaron blindados y según fallos anteriores de la misma Corte, no obliga a los otros poderes públicos, ni al Congreso, ni a la justicia, en el momento de examinar la exequibilidad de lo pactado. Así que lo que se espera después de la jornada de hoy puede ser lo impensable, lo imprevisto, la insatisfacción de quienes se consideran con la verdad revelada
que siempre salen a poner palos a las ruedas en clara demostración de insatisfacción, haciéndose notar como depositarios de la verdad absoluta, porque quien no está conmigo está contra mí, teoría que agita todos los días el Centro Democrático en su insaciable paso por el mundo. En temas políticos, este fue el informe del director. Fiscal venezolana niega entrada a vicefiscal general designada por Supremo. El Ministerio Público de Venezuela negó este jueves la entrada a la vicefiscal general Catherine Harrington, designada en el cargo por el Tribunal Supremo de Justicia, pero desconocida por la fiscal general Luisa Ortega, quien nombró recientemente a Rafael González como titular de ese despacho. Desde las puertas de la institución, Harrington señaló que es una funcionaria jubilada de esa institución y que ahora tiene una misión que cumplir. Comillas, aquí estoy, yo tengo una misión, una función, he sido juramentada para cumplirla. Yo soy una funcionaria jubilada de la institución, más de 23 años de servicio trabajando aquí. No soy una invitada, cierra comillas, dijo. Harrington, sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, llegó hasta las puertas de la Fiscalía acompañada de varios funcionarios del Supremo y entregó una carta que le acredita como vicefiscal general. Tras una media hora, la funcionaria se marchó del lugar sin haber tenido éxito en su intento por tomar posesión del despacho para el que la acreditó la Sala Constitucional del Supremo. Luego, la fiscal general escribió a través de su cuenta en Twitter que denunciaba la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el tribunal de ingresar al Ministerio Público. Para ello, Ortega responsabilizó a la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Militarizada y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y funcionarios de la Fiscalía. El Supremo designó el martes a Harrington un día después de que el Parlamento, controlado por la oposición, ratificara en ese cargo a Rafael González, designado por la fiscal general el 17 de abril pasado. El presidente venezolano Nicolás Maduro designó en 2015 a Harrington como viceministra para el Sistema Integrado y es considerada por la oposición como una aliada de la llamada Revolución Bolivariana por haber llevado causas de dirigentes políticos encarcelados. La fiscal general se ha distanciado del gobierno al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y al oponerse al cambio de constitución que promueve Maduro, lo que les ha valido que desde el chavismo la tilden de traidora. Ortega ha reiterado que desconocerá las decisiones del Supremo por ser contrarias a la Constitución, mientras el Supremo adelanta un enjuiciamiento en su contra que podría dejarla fuera del cargo. Almagro pide sesión extraordinaria de la OEA por Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, pidió la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la entidad para discutir la situación en Venezuela. En una carta al presidente del Consejo Permanente, el brasileño José Luis Machado Acosta, Almagro pidió la reunión a fin de abordar los recientes acontecimientos de la crisis política en Venezuela, apoyado en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Aunque Almagro pidió la convocatoria de la reunión extraordinaria para la tarde del viernes, o sea mañana, una fuente de la OEA informó que aún era preciso conocer la respuesta de Machado Acosta. En la víspera, Almagro había condenado enérgicamente los actos de violencia que se verificaron en la Asamblea Nacional de Venezuela, en que varios representantes de la oposición resultaron heridos. De acuerdo con Almagro, esos actos de violencia fueron inconstitucionales e ilegales. De su lado, el presidente venezolano Nicolás Maduro condenó la agresión a los diputados, pidió una investigación y dijo que no sería nunca cómplice de ningún hecho de violencia, cierra comillas. Jefe de Parlamento venezolano dice, gobierno ordenó atacar sede del Legislativo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, dijo hoy que el ataque que se produjo ayer en la sede del Legislativo por parte del grupo que se identificaron como chavistas y que dejó 20 heridos, incluyendo 7 diputados, fue ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro. Comillas, lo que sucedió ayer fue por orden del propio gobierno. Había dirigentes y empleados de la alcaldía de Caracas, oficialistas,
había candidatos a la constituyente de Maduro, cierra comillas, dijo Borges a la emisora privada Unión Radio al referirse a los atacantes. El diputado opositor señaló que al oficialismo se le fue las manos la situación, pues, afirmó, los atacantes fueron apoyados por la Guardia Nacional, que es la policía militarizada, que no cumplió con las labores de resguardo, aunque aclaró que muchos subordinados de este grupo manifestaron su desacuerdo con la situación. Asimismo advirtió que esta fue una muestra de lo que puede ser Venezuela, le ha propuesto Maduro para cambiar la Carta Magna, una iniciativa que según la oposición solo procura institucionalizar una dictadura. Recordó que el jefe del comando de la Guardia Nacional venezolana que custodia el Parlamento, el coronel Vladimir Lugo, fue condecorado recientemente por Maduro después de que este militar lo empujara e insultara, y señaló que este premio fue un mensaje del gobierno para que se desate la violencia en contra de la oposición. Comillas, eso es una invitación a que cualquier loco haga lo que le dé la gana, porque es como una licencia que viene, además, con un permiso, con un premio, cierra comillas, dijo y apuntó que esto es una demostración de la desesperación del gobierno, que sabe que en todas partes del mundo, así como el pueblo venezolano, lo rechaza. En este sentido, agradeció a los gobiernos, parlamentos y medios internacionales el respaldo y solidaridad que han manifestado hacia los diputados que ayer fueron agredidos. Por su parte, el 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, responsabilizó al gobierno por el asalto al Parlamento que afirmó fue planificado y sugirió que la Asamblea Nacional debería de revisar en qué contribuye la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana en la custodia del Palacio Legislativo. Comillas, probablemente la Asamblea tome la decisión de que la seguridad interna sea con trabajadores de la propia Asamblea Nacional organizados, pero de la puerta para afuera la responsabilidad es del gobierno, cierra comillas, dijo. Este ataque se produjo cuando faltaba poco más de 3 semanas para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y mientras en el país se desarrolla una ola de protestas antigubernamentales que ya tiene más de 3 meses y que hasta ahora ha dejado 91 muertos, cientos de heridos y detenidos. Contraloría de Bucaramanga embarga las cuentas del alcalde Rodolfo Hernández. La Contraloría de Bucaramanga ordenó el embargo de las cuentas del alcalde Rodolfo Hernández y de la Junta Directiva del Acueducto de Bucaramanga. En carta dirigida al banco, donde el alcalde Hernández tiene cuenta, el subcontralor municipal Héctor Rolando Noriega pone en conocimiento a la entidad bancaria sobre la investigación que se le adelanta al mandatario. El caso tiene que ver con un contrato firmado en 2016, asignado al ingeniero Felipe Ardila Vázquez por 200 millones de pesos, de los cuales, según el ente de control, se le pagó 90 millones, pero el contratista no lo culminó y tampoco regresó el dinero. El contrato tenía como propósito la revisión del contrato y las acciones que tomaron los funcionarios del acueducto con la empresa Conalvías frente a la construcción del embalse de Bucaramanga. Comillas, esto no es más que un resultado de la politiquería. Resolvieron entonces una medida preventiva y me embargaron las cuentas. Eso no pasa nada. Afortunadamente estoy gordo, cachetón y colorado y puedo aguantar 3 meses tomando agua y cualquier bobada y no me muero de hambre. Lo que están es utilizando el poder para pretender que yo sea sumiso a ellos, pero no lo van a lograr, cierra comillas, respondió el alcalde Rodolfo Hernández sobre el embargo de sus cuentas bancarias. El alcalde manifestó que no interpondrá ningún recurso a que hubiese lugar y agregó que como le fue embargado su sueldo, los jóvenes pilos que se beneficiaban de la donación de su salario este mes no lo recibirán. Para absolver a la esposa del exfiscal Moreno, acusaron a la abuela. En el proceso penal, el abogado Luis Gustavo Moreno, quien fungía como abogado de Carolina Rico Rodríguez, aseguró que la maleta con droga se la había entregado su abuela. El 23 de abril de 2014, el Juzgado 14 Penal de Conocimiento de Bogotá emitió fallo absolutorio a favor de Carolina Rico Rodríguez en el proceso que se le adelantaba
por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Su defensor era en ese momento el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera. En dicha diligencia judicial, la Fiscalía manifestó que existían los suficientes elementos materiales probatorios para emitir un fallo condenatorio en contra de la acusada, quien fue detenida por la policía en el muelle 4 del aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando intentaba salir a París, Francia, con 194 gramos de cocaína en su equipaje de mano. Los audios de la diligencia fueron revelados este jueves por Blue Radio, que detalló que la audiencia duró 53 minutos y que llamó la atención la ambigüedad y confusión que durante la argumentación presentó el fiscal del caso, Jesús Miguel Porras, quien en un comienzo dijo que sí había pruebas contra Carolina Rico. Para el representante del ente investigador existían los elementos constitutivos de la llamada tipicidad objetiva en contra de la procesada. Sin embargo, en el desarrollo de su intervención, el fiscal del caso cambió su discurso asegurando que existía una duda razonable en la teoría del caso. El fiscal del caso citó para esto los argumentos esgrimidos por el abogado Moreno Rivera frente al hecho de que la maleta de mano cargada con droga había sido llevada y entregada por la abuela de Rico González. Para ese momento la mujer ya había fallecido, por lo que no pudo ser llamada como testigo. Comillas, la Fiscalía no tiene otro camino sino persistir en la condena por cuanto, como lo he argumentado, se tienen los elementos materiales probatorios, pero tampoco desconoce que existe esa duda insalvable que se demostró acá, que la persona que entrega el maletín es una persona que desafortunadamente descansa en paz. Eso hace que la tipicidad subjetiva no sea concreta, cierra comillas, señaló el fiscal. Frente a esto, el juez de conocimiento calificó como cuestionable este tipo de argumentación jurídica. El funcionario judicial señaló que se estaba ante una historia sofística frente a la forma en cómo llegó la maleta de mano a poder de Carolina, que iba a viajar a un país extranjero, pero resulta que no se puede contar con el testimonio de la abuela que hubiera clarificado la situación de una manera veraz y un acercamiento a la verdad verdadera. Se tiene una verdad procesal, cierra comillas. En el juicio, la defensa de la procesada presentó 5 testigos, entre los que se encontraban el excomandante de la policía de Putumayo, coronel retirado Harold Acosta, la perito psicóloga forense Carolina Gutiérrez y 3 familiares de la procesada, mientras que la Fiscalía solamente presentó pruebas documentales, entre las que se encontraban los registros e informes de la policía y autoridades migratorias. El abogado auxiliar Mayer Nayi Abusabijak, quien actualmente es asesor del despacho del fiscal general, señaló que en efecto Rico Rodríguez había sido detenida en un operativo de rutina con una maleta con doble fondo. Ordena libertad condicional para Bernardo Moreno. El juez quinto de ejecución de penas ordenó la libertad inmediata para el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, quien había sido condenado a 8 años de prisión por el escándalo de las chuzadas del DAS. El funcionario judicial tomó la decisión al considerar que Bernardo Moreno cumplió con las 3/5 partes de la pena privado de la libertad. Igualmente, el juez indicó que Bernardo Moreno Villegas cumplió con la orden de la Corte Suprema de Justicia de reparar e indemnizar a la ex representante de la Cámara, Giris Medina, una de las víctimas de este escándalo. Para esa decisión, el juez argumentó que Moreno Villegas, durante su internamiento carcelario y domiciliario, tuvo un excelente comportamiento que refleja su condición personal y aconseja yo mismo el otorgamiento de la libertad condicional. El juez agregó que Bernardo Moreno cumplió cabalmente sus deberes mientras estuvo en prisión domiciliaria, no cometió ninguna nueva infracción, procuró laborar con fines de redención y cada vez que fue visitado a su domicilio, este se encontraba allí. Camilo Reyes toma posesión como nuevo embajador en Estados Unidos. Mantener las buenas relaciones con el gobierno y el Congreso de Estados Unidos en momentos de incertidumbre internacional fue el principal reto que le encomendó el presidente Juan Manuel Santos al nuevo embajador de Colombia en Washington, Camilo Reyes,
quien tomó posesión del cargo este jueves en la Casa de Nariño. Durante el acto de posesión, Santos destacó la carrera de Reyes y lo calificó como un diplomático a carta cabal que ahora estará en la embajada en Washington, la más importante para el país. Estados Unidos es históricamente el aliado más importante de Colombia a nivel internacional. Le ha dado ayuda económica y asistencia durante décadas, y la lucha contra las drogas y el intercambio comercial los ha hecho socios estratégicos. Santos enfatizó en que en Estados Unidos es muy importante la relación con el Congreso, y una de las decisiones bilaterales más recientes fue de apoyo a Colombia cuando el legislativo de ese país aprobó una ayuda por 391 millones de dólares para el Plan Colombia. Comillas, por eso el contacto con el Congreso es tan importante en este momento de incertidumbre a nivel mundial, cierra comillas, sostuvo el jefe del Estado. Santos recordó que en la visita que hizo en mayo pasado a Washington se sentaron unas bases bastante sólidas que le va a corresponder a usted, señor embajador, comenzar a fortalecer dentro de las nuevas circunstancias que estamos viviendo en el mundo entero, América Latina y por supuesto Estados Unidos, cierra comillas. El nuevo embajador presentará sus cartas credenciales el próximo 21 de julio. Llega en reemplazo de Juan Carlos Pinzón, quien renunció al cargo para buscar una eventual candidatura presidencial. Camilo Reyes es licenciado en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y realizó estudios de asuntos internacionales en Roma y de alto gobierno de la Universidad de los Andes. Fue ministro y viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Praga y secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se desempeñó como representante de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y presidió la Conferencia de la ONU sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y la Conferencia para el Desarme en 2001. También ha sido catedrático de las Universidades del Rosario y Jorge Tadeo Lozano, y desde el 2010 dirigía la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Escándalo en el Vaticano. Descubren fiesta con drogas y orgía gay. Un nuevo escándalo relacionado con actividades sexuales y consumo de drogas sacude al Vaticano. La controversia salpica a Monseñor Luigi Capozzi, uno de los colaboradores del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos de la Santa Sede y quien se desempeña como secretario del cardenal Francesco Coco Palmeiro, considerado un aliado clave del Papa Francisco. Según reporta el diario italiano Il Fatto Quotidiano, Capozzi fue retenido en la semana pasada luego de que en un departamento de propiedad del cardenal Coco Palmeiro, ubicado en la Congregación para la Doctrina de la Fe, con sede en Roma, las autoridades descubrieron una orgía gay e incautaron drogas. El caso fue reportado por vecinos de la congregación, entre ellos otros cardenales que residen en el edificio, quienes alertaron constantes ruidos y la frecuente llegada de personas a lo largo de la noche. De acuerdo con el diario italiano, fue tal el estado en el que fue hallado Monseñor Capozzi que tuvo que ser trasladado a una clínica para ser sometido a un proceso de desintoxicación. Tras la intervención, Capozzi, quien nació en 1967 y fue ordenado sacerdote en diciembre de 1992, tuvo que pasar un periodo de retiro en un monasterio y se encuentra actualmente en el Hospital Gemelli de Roma. Las miradas ahora se centran sobre el cardenal Francesco Coco Palmeiro, de 79 años, quien desde 2007 figura como presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, un cargo en el que decidió mantenerlo Francisco. Se investiga si el cardenal que propuso a Monseñor Capozzi para ser nombrado obispo conocía del actuar de su subordinado y si fiestas similares ya se habrían presentado en su departamento ubicado en la Curia Romana, a pocos metros de la residencia Santa María, donde el sumo pontífice tiene habitaciones. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.